Hola amigos, espero que estén todos bien. Les voy a mostrar cómo utilizar el Tinkercad para armar algunos circuitos bien básicos para que ustedes puedan más adelante poder desarrollar sus proyectos, así como los trabajos de laboratorio que les vamos a ir encargando. Bueno, ya sabemos cómo llegar hasta acá. Nosotros utilizamos la página Tinkercad. ¿Ok? Y nosotros hacemos clic en Circuits. Una vez que ya estamos aquí, para entrar acá, recordemos que tenemos que registrarnos a través de nuestro correo de la universidad. Basta hacerle un clic en el momento del inicio y escoger la cuenta de la universidad. ¿Ok? Entonces, una vez que estamos aquí, le hacemos clic en Circuits y en Crear nuevo circuito. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el plan? Nosotros queremos armar un circuito, este circuito eléctrico. Veamos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos únicamente una fuente de voltaje, un interruptor que cierra y abre el circuito, ese es el elemento de control del circuito, y tenemos dos resistores en serie. ¿Ok? Entonces, para efectos de nuestra simulación, nosotros vamos a considerar que R1 vale, le vamos a dar el valor de 1 kilo ohmio, ¿cierto? Y aquí en R2 vamos a hacer que él valga 4 kilo ohmios. ¿Ok? Entonces tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio y otra de 4 kilo ohmios. Genial. Entonces nosotros nos vamos ahora al Tinkercad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros debemos elegir aquí dentro de la paleta de componentes a todos y tenemos que elegir al protoboard para comenzar. Eso nosotros lo tenemos, eh, está un poco más abajo. Aquí está. Se llama placas de pruebas, también conocido como protoboard. Nosotros elegimos la mediana, la pequeña, perdón, y aquí lo tenemos. Y acá nosotros debemos armar los circuitos. ¿Qué circuitos? Aquí está el circuito que nosotros queremos colocar. ¿Cuánto es la fuente de alimentación? Nosotros le vamos a poner una fuente de alimentación de 5 voltios. Okay, la tensión es igual a 5 voltios corriente continua. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para armar ese circuito en el Tinkercad? Vamos a necesitar elegir una fuente regulable. Podemos utilizar una batería, pero la batería nos da un valor fijo. Entonces tenemos que buscar una fuente de alimentación. Y la tenemos aquí, en suministro de energía. Lo arrastramos, lo ponemos por aquí. Después vamos a necesitar resistores. Okay, tenemos un resistor. Vamos a colocar otro resistor aquí. Después un interruptor, un switch. Ese switch nosotros lo vamos a encontrar en este formato de PST de conmutadores, que es un conmutador, es un switch, también conocido como deep switch. Y lo colocamos aquí. Ok. Entonces, ahora ¿qué más? Necesitamos hacer el cableado y nos vamos a proponer el objetivo de medir la corriente y la tensión. La corriente y la tensión en R2. Entonces, ¿cuánto vale R1? Vamos a configurar 1 kilo ohmio. Nosotros le podemos poner aquí 1 kilo ohmio, él ya está en 1 kilo ohmio. Y la otra resistencia vale 4 kilo ohmios, la segunda resistencia. Entonces acá nosotros le colocamos 4 y aparentemente no lo cambió. Sí, sí ha cambiado de colores. Ok, ya lo tenemos cambiado de colores. Acá podemos ver que efectivamente ha cambiado el código de colores. Y
Listo, nosotros vamos a hacer los cableados necesarios. Nos vamos aquí hasta el negativo. Como les había mencionado en alguna de esas clases, siempre hay que tener cuidado con la estética de los cables. ¿Ok? Vamos a elegir el color negro para no confundirnos. Y aquí nosotros hacemos el segundo cableado. Ahora elegimos el color rojo. Genial. Entonces ya tenemos energizados estas dos barras del protoboard. Ahora nosotros vamos a hacer el cableado de este deep switch. Aquí nos está indicando los puntos donde se está conectando. Entonces nosotros vamos a justamente conectar esto al positivo, de acuerdo a cómo está nuestro circuito. Después de eso, la salida de el interruptor, o sea, esto lo vamos a pasar a través de R1, ¿sí? Y la salida de R1 va hasta R2. Entonces, para eso puedo tomar algunos caminos, como este, por ejemplo. O sea, estoy teniendo esta conexión. Finalmente, de la salida de R2 me voy a conectar hasta el negativo. Genial. Después de eso, lo que nos toca hacer es configurar la fuente de alimentación. Acá nosotros vemos que ya tiene un valor de 5 voltios, como lo hemos establecido, y la corriente es el límite, ¿no? Es decir, aquí nos va a indicar él determina la máxima corriente que esta fuente podría entregarnos. Y vamos a ver. 5 voltios de alimentación, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuánto de corriente está consumiendo este circuito? Nada. ¿Por qué no consume nada? Porque nosotros tenemos el circuito con el interruptor abierto. Nosotros nos ponemos a ver aquí. Efectivamente, aquí lo tenemos abierto. Le hacemos un clic y pasa a estar cerrado y ya debe haber consumo de corriente. Exactamente. Nosotros tenemos un consumo de corriente. ¿De cuánto? De 1000 microamperios. Nos vamos a la ley de Ohm. Nosotros tenemos que encontrar, ¿no? ¿Cuánto sería, en este caso, la corriente? La corriente va a ser igual a tensión sobre resistencia. Es decir, 5 voltios entre 1 más 4K. Son 5 kiloohmios. 5 voltios entre 5 kiloohmios. Resultado, esta corriente resulta ser 1 miliamperios. O es lo mismo decir 1000 microamperios, tal como nos está mostrando aquí en el simulador. ¿Ok? Perfecto. Ahora nosotros queremos ver cuánto vale el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en R2? Voltaje de R2. Entonces, este es un circuito divisor de tensión. Nosotros podemos ver que tenemos 1 kiloohmio y aquí tenemos 4 kiloohmios por proporciones. También podemos verificar de que aquí va a haber una caída de tensión de 4 voltios. Podemos aplicar también la formulita de divisor de tensión, pero eso lo voy a dejar para que ustedes lo verifiquen. Entonces, nos debe dar 4 voltios en los terminales de R2. ¿Qué es lo que debemos hacer para eso? Vamos a detener la simulación y vamos a buscar el voltímetro que está por acá. Aquí está, el multímetro. Lo vamos a colocar por aquí y vamos a elegir el modo. El modo es voltaje, tensión eléctrica. Y para eso nosotros tenemos que hacer un cableado. El voltímetro se instala en paralelo. Entonces nos vamos hasta más o menos por aquí.
Esto no olvidemos ponerle... bueno, esto tiene que estar en el lado negativo, perdón. Sí, sí está bien, este es el lado negativo. Ahí está. Y el lado positivo, aquí lo tenemos. Solo para no confundirnos, lo vamos a colocar de color amarillo. Es siempre importantísimo tener orden, tanto en los colores, en las conexiones. Entonces vamos a medir la tensión. Para eso iniciamos otra vez la simulación. Acá tenemos 1 miliamperio de corriente y efectivamente nosotros tenemos una caída de tensión de 4 voltios. Y esa sería la forma de que nosotros utilicemos la simulación de circuitos. Podemos ver acá, abrimos este circuito y efectivamente la corriente es 0 y la tensión es 0 voltios también. Si cerramos esto, nuevamente encontramos 4 voltios y 5 voltios de la tensión, conforme nosotros habíamos determinado previamente haciendo algunos cálculos manuales. Aprovecho este video para poder darles algunas indicaciones en cuanto al laboratorio que ustedes tienen que desarrollar. Aquí tengo la práctica. ¿Okay? Es la segunda guía de prácticas, es la asociación de resistores. Ese es el laboratorio que vamos a desarrollar, cuyo objetivo es consolidar conocimientos de asociación de resistores en serie y paralelo en circuitos eléctricos. Los materiales, simuladores y todos los dispositivos que pueden ver aquí. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es completar, utilizando el código de colores, los valores de cada una de estas resistencias. Estos son los valores que vamos a utilizar para construir este circuito y nosotros tenemos que completar previamente en este circuito, hacer cálculos considerando esta posición de los interruptores, abierto y cerrado. Esto hay que hacerlo de manera manual y ustedes completan esos valores aquí. Una vez que eso está completado, ahora hay que utilizar el software Tinkercad y hay que construir este circuito. Y con ello nosotros vamos a hacer mediciones utilizando voltímetros, amperímetros para poder completar estos valores. Finalmente nosotros tenemos que hacer responder estas preguntas, pero utilizando las simulaciones y los cálculos. ¿Okay? Y cada una de estas respuestas no le van a poner que es mayor, menor, y sin ninguna justificación, por favor. Acá ustedes tienen que dar una breve descripción de por qué están eligiendo una u otra respuesta. ¿Okay? Y acá tenemos el caso de que nosotros tenemos la opción a sustituir cualquiera de estas resistencias por otras resistencias semejantes, por R4 y R3. Es decir, consideremos ahora que tenemos 6 resistencias. ¿Cuáles son las combinaciones que nosotros podemos hacer? O sea, de reemplazo, de tal forma que este circuito, como dice aquí, consuma mayor corriente. Y en la cuarta pregunta nos dice cuál sería la combinación de resistencias R3 y R4 que podemos sustituir en ese circuito de tal forma que el circuito consuma menos potencia. Entonces hay que verificar la respuesta de manera experimental, pueden utilizar algunos cálculos, de tal forma que ustedes puedan llegar a las respuestas adecuadas. Y por último, las conclusiones. Como les decía, amigos, no vayan a colocar como conclusiones he aprendido. Tenemos que buscar conclusiones cualitativas y 2 conclusiones cuantitativas, según los resultados obtenidos mediante cálculos y también la simulación. Eso es todo, amigos, y para cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en escribir, sea a mí o sea al profesor
Denis a través de nuestros grupos de WhatsApp que compartimos. Muchas gracias por todo y cuídense bastante.